Se me agotan las esperanzas con los castigos que me están dando. No estoy mintiendo con lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tu castigo. Si no se ha visto lo que me ha pasado, puedo comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey, yo sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley. Saludos para todos. Desde Caracas, Venezuela, les habla Juan Carlos Goitía Gómez, productor y moderador del podcast Conversando con la Ley. Hoy es 23 de septiembre de 2023 y toca turno a la publicación de este cuarto episodio de la primera temporada que lleva por título Principios que rigen en el sistema penal acusatorio. Trataremos el tema del principio de oralidad. Así que sin más preámbulos, vayamos al fondo. Brevemente, antes de entrar en el tema del principio de la oralidad, es importantísimo volver a insistir en aquellas consideraciones generales que hicimos con respecto a lo que era un principio cuando tratamos el tema de la concentración. Decíamos que el principio es la base del ser de algo, es la parte fundante de ese algo y que desde el punto de vista jurídico, el principio era la orientación filosófica reconocida en la Constitución o en la legislación que se erigía como una norma imperativa para guiar el desarrollo del proceso judicial, en nuestro caso del proceso judicial penal, de manera que la actuación de los sujetos procesales tenía que estar sometida a ese principio. Por supuesto, los principios tienen una serie de características que destacamos eran 4. La primera, que los principios constituyen la naturaleza de lo que surge, determinan la forma como va a funcionar aquello de lo que surgen y sirven como criterio de identificación e individualización de esa cosa. En segundo lugar, decíamos que los criterios son fundamentales de la disciplina, es decir, sin estos principios, la disciplina en la cual estén rigiendo se va a desdibujar, por lo que ya dejaría de tener criterio fundante y por ende dejaría de ser disciplina. En tercer lugar, mencionábamos que los principios no admiten excepciones en cuanto a su interpretación, existencia o aplicación, sencillamente porque si admitieran excepciones, se cambiaría la cosa como tal. Y como cuarta y última característica, decíamos que los principios tienen un carácter vinculante, de lo que surge un efecto normativo y generan deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Los operadores de justicia, de forma natural, deben ajustarse a sus postulados normativos. Es parte de una obligación que nace para el operador de justicia y que se da por sentada desde el momento en que él entra en interacción con el texto constitucional o con el texto legal. Sencilla es la enunciación del principio de oralidad. Palabras más, palabras menos, la mayoría de las legislaciones latinoamericanas que rigen el procesamiento criminal, el procedimiento penal, dicen que consiste en que el juicio sea oral y que el juez para dictar sentencia solo pueda apreciar los medios probatorios incorporados en la audiencia. Lo que acabo de expresar determina que en la actualidad se acepte que la nota primordial de la oralidad se refiere por regla general al material procesal que se aporta oralmente durante el debate. El principio es visto únicamente referido al acto de juzgamiento. Muy poco se plantean que pueda hablarse de él en las fases preparatoria e intermedia del proceso penal. Por supuesto, esta posición con sus debidos argumentos.
Pero cuando se nos dice que una de las características del sistema penal acusatorio es la oralidad, podemos poner en duda entonces la afirmación, al menos parcialmente. Si el legislador prevé el principio solo para la fase de juicio, significa que las otras fases, preparatoria e intermedia, fatalmente van a ser escritas, y que aun y cuando en ellas esté prevista la realización de audiencias, el material procesal que se pueda incorporar en el acto no será mediante la oralidad. Ante esta realidad se puede asumir, parafraseando al desaparecido jurista uruguayo Enrique Vescovi, que cuando se hace referencia a la oralidad es para usar un término de común conocimiento y aceptación, ya que no hay régimen alguno de derecho positivo que sea exclusivamente oral. Lo cierto es que la característica de la oralidad en el sistema penal acusatorio, reducida a la fase de juicio, ha originado un movimiento jurídico que plantea la necesidad de redimensionar el principio, lo que ha generado una gran controversia, pues la fase de investigación o preparatoria heredó el carácter escrito y hasta secreto del sistema inquisitivo, patrimonio este que está intacto. Sobre esta polémica hay que hablar para comprender a plenitud cómo opera el principio de oralidad. No puedo limitar el tratamiento del tema del principio de oralidad a simplemente enunciarlo. Es obligante para mí tocar el asunto de la controversia relativa a la necesidad de su redimensionamiento. Coincido con el maestro Enrique Vescovi, ya citado, en cuanto a que no hay régimen alguno, ni lo hubo de derecho positivo, exclusivamente oral. Mas esto no significa que se pueda decir que la característica fundamental del sistema acusatorio penal sea la oralidad, siendo que ésta, por mandato expreso del legislador, solo existe en la fase de juicio del proceso penal. La lógica no soportaría la afirmación porque la realidad es que de 3 fases del proceso, 2 son escritas, lo que hace más que evidente que en el sistema acusatorio hay rasgos genéticos muy acentuados del sistema inquisitivo. Hablar de un sistema acusatorio mixto es difícil también. 2 fases son escritas y una oral. No hay igualdad cuantitativa. No desconozco los argumentos que justifican la necesidad que el proceso penal sea escrito en sus fases preparatorias e intermedias. De hecho, los mencionaré en este episodio. Lo que sí debo dejar claro es que es incomprensible que se hable de un sistema acusatorio que no sea en su esencia un sistema oral. La pregunta ¿es posible esto? Ya lo veremos. Se justifica que la fase preparatoria sea escrita, incluso en algunos momentos secretas para el propio imputado, con el argumento que en ella se desarrolla una actividad de averiguación para dejar constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el delito, así como el aseguramiento de los presuntos autores del hecho y de los objetos activos y pasivos utilizados en su comisión. Esta tarea, se dice, no puede estar en manos de particulares, sino de un órgano público que actúe de buena fe, que es el Ministerio Público. La fase intermedia también debe ser escrita según porque el Ministerio Público debe expresar fundadamente de dónde dedujo el fundamento serio para presentar acusación contra el imputado. Lo que más hay que destacar en esta fase es que si bien la ley establece que el Ministerio Público debe averiguar y dejar constancia tanto de lo que inculpe como lo que exculpe al imputado, el imputado no tiene posibilidad de contradecir ese fundamento serio, sino hasta la audiencia preliminar, aunque el fundamento serio sea inexistente desde que nace. El alegato es que la fase preparatoria e intermedia deben ser
necesariamente escritas, porque la única forma de lograrse la seguridad jurídica necesaria para el debido proceso es que existan actas que documenten las diligencias de investigación. Yo por mi parte digo que si el proceso permitiera la oralidad desde su inicio, desde la detención policial, con la intervención de jueces constitucionales que escucharan a viva voz a los funcionarios policiales y a los detenidos en cuanto a las circunstancias de cómo fue la aprehensión, que en audiencia pudieran resolver todo lo concerniente a la licitud o no de las diligencias de investigación, si la presentación de una acusación escrita no significara decidir ante cualquier argumento en su contra, que eso es materia de juicio. Si esto no ocurriera, podríamos estar ante un sistema acusatorio sin disfraz. Esto del principio de oralidad es un tema sumamente complejo, extenso. Por supuesto, el podcast nos limita un poco. El tiempo que tenemos previsto está entre 20 y 30 minutos. Pero creo sí se ha logrado tocar el punto neurálgico que afecta al principio de oralidad y a esa afirmación de que el sistema acusatorio penal es en esencia oral. Por último, no quiero dejar de mencionar el caso de las audiencias orales que se hacen virtualmente, sin la presencia de las partes, con los pronunciamientos ya acordados en los pasillos y para firmar en blanco una última hoja sin que abogados y partes sepan el contenido de las hojas que deben anteceder. Muchas veces desde los mismos calabozos la firman los presos. No es mentira lo que estoy diciendo, ¿verdad? Muchos saben que es cierto. De manera, amigos, que bueno, este ha sido el episodio 4 de Conversando con la Ley. Espero les sirva para su trabajo diario, a los abogados, a los estudiantes, a las personas que no están muy vinculadas a este medio, pero que les interesa siempre todo lo que tiene que ver con el derecho penal, el derecho procesal penal. Muy contento de la receptividad que hemos tenido en Conversando con la Ley. Hemos llevado buenos números para solamente tener 2 semanas en el aire, como dice un gran amigo. Y no me queda más que agradecerles la atención y desearles un feliz inicio de semana. Desde Caracas, Venezuela, les habló su amigo Juan Carlos Goitía Gómez, creador del podcast Conversando con la Ley.